¿Por qué? ¿Por qué a veces hay una nube cargada? ¿Sí? Y a veces, entiendo que es así, produce un trueno y a veces no. ¿Me explico? Hay veces que hay truenos y hay veces que no hay truenos. ¿Sí? Y es una interacción de potenciales, ¿no? Cuando el potencial o diferencias de potencial versus resistencia. ¿Estás de acuerdo? Entonces, entre la nube y el centro de la Tierra hay algo en medio, ¿no? Que no deja que se muevan libremente. ¿Estás de acuerdo? Los electrones o la energía. Aquí estoy en tu territorio, pero bueno, ahí me corriges si digo una barbaridad. Pero, ¿para qué es hay una resistencia que no deja que pasen libremente los electrones. Y cuando el rayo pasa, ¿por qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no antes? Pues lo podemos explicar porque llegó un momento que hubo menos resistencia en el aire. ¿Sí? Sí. Lo podemos decir, hubo menos resistencia y entonces pasó. O podemos decir que es que la diferencia de potenciales fue tan alta, ¿no? O la energía fue tan alta, o creo que aquí es un tema de voltaje, ¿no? Que venció la resistencia que antes no vencía. Entonces, lo que sabemos es que con las personas enfrente, algunos temas, sí hay ese rayo, ¿ok? Entonces, bueno, uno es, en las personas encuentras una energía, con las condiciones de espacio-tiempo te dan una energía, te prenden una batería que no se prende cuando estás solo. Correcto. ¿Me explico? Esa es una. Sí. O la otra es que la resistencia es diferente. La diferencia disminuye cuando estás con alguien más. ¿Sí? ¿Ok? O aumenta cuando estás solo. Pero entonces hay una proporcionalidad entre diferencias de potenciales y resistencia. Estás ampliando la distancia que existe entre el Juan Carlos ideal y el Juan Carlos real, ¿sí? Y eso te pone del lado de la emoción negativa, ¿ok? ¿Me explico? Y necesitamos ambos, o sea, pero entre mayor sea la distancia entre el ideal y el real, más emoción negativa hay, menos confianza, ¿sí?, tienen en ti la parte que no es la que está decidiendo. Podremos verlo como el hemisferio izquierdo confía menos en el derecho, ¿sí? Porque el ideal es como una promesa que el hemisferio izquierdo le hace al derecho. ¿Me explico? Entonces decir, mira, vamos a poder, no entres en pánico porque vamos a ser esta persona. Y este Juan Carlos va a ser capaz de esto. Y le promete un chingo de cosas al hemisferio derecho. Y el hemisferio derecho como un elefantito de circo, ¿sí?, maltratado, una vez más, le cree al hemisferio izquierdo, ¿no? Dice, ahí voy, güey, otra vez, ¿no? ¿Sí? Y lo llevan al elefantito, ¿no? Y está el domador de elefantes del circo, y que es el hemisferio izquierdo o la parte supuestamente consciente, ¿no? Y lo lleva. Entonces, y le vuelve a hacer la chingadera de siempre de no cumplirle muchas de las promesas. Y entonces, ¿qué hace el elefante? Pues sale corriendo al lugar de menor dolor, ¿sí? Y va a estar enojado con el otro, quién sabe qué cantidad de tiempo más, ¿sí? Y así, el ciclo se repite ad infinitum, ¿sí?, hasta que morimos, ¿sí? Entonces,
Pero bueno, ahora, ¿por qué entonces el hemisferio, o por qué el Juan Carlos consciente? ¿No? Porque ese es el Juan Carlos, este es el real. El real es el que se ve vivir, ¿no? Vamos a hablarle el Juan Carlos atómico, ¿no? El hecho de materia, ¿no? Sí. El que se puede apreciar con los sentidos, ¿ok? Porque, ¿no? Y en medio está la conciencia de Juan Carlos, ¿ok? En medio está la conciencia de Juan Carlos negociando entre el ideal, los píxeles o los bytes, ¿no? Y los átomos, ¿ok? Y entonces es como un malabarista que quiere mantener las cosas en equilibrio, ¿ok? ¿Sí? Y ahí está, intentando no caerse. Lo número uno que yo te recomiendo es platicar con la resistencia. Y para platicar con la resistencia, como un ser humano, hay que despertarla. No puedes platicar con una resistencia dormida como no puedes platicar con un humano dormido. Es una personalidad dentro de uno, lo podemos ver así, ¿sí? Entonces, hay que despertarla. Pero la resistencia es bien dormilona, ¿sí? Ella tiene muchísima fuerza y se activa cuando hay algo que le interese en el entorno, ¿ok? Entonces, ¿cómo crees que despertemos a la resistencia? El ahora es lo que despierta la resistencia. Bueno, tal vez hayan otras formas de despertarla, pero esta es la mejor que yo me sé en este momento y creo que es la que usó Napoleón para conquistar Occidente, o la mitad de Occidente, o más de la mitad del mundo moderno de ese entonces, antes de los 34 o 38 años, ¿no? ¿Cómo conquistaste al mundo, Napoleón? Evitando demoras. Pero es una imprecisión, o sea, es cierto, pero, porque ¿cómo alguien conquista la mitad del mundo antes de los 34 años aceptando las demoras? ¿Sí? ¿O crees que el mundo le vinieron a entregar, aquí está Europa a Napoleón? No, se le resistieron, ¿sí? Pero con el ahora hizo que las resistencias se activaran más rápido. Pero bueno, entonces y parecer la resistencia no es muy sofisticada. O sea, porque su poder es muy poderosa, pero su poder no está en la sofisticación, su poder está en su simpleza. Digamos que es binaria. Entonces, es que mañana voy a hacer, estás pintando un nuevo Juan Carlos ideal, ¿sí? Entonces, pero sí, los domingos voy a hacer esto, ¿no? Entonces, de aquí al domingo, güey, ¿la resistencia tú crees que la vas a despertar? Si la resistencia no está de acuerdo, ¿por qué chingado no te lo dijo cuando estás haciendo el plan? Porque está dormida, porque ni te cree que lo vas a hacer, porque ¿para qué gasta energía innecesaria si te ha visto vivir X cantidad de tiempo? ¿Me explico? Entonces, para saber si le estás pidiendo algo al elefantito, que le duele mucho y que le lastima, la saberla es cuál es la versión mínima de este problema, la mínima dosis que te puedo dar ahorita de esto. ¿Ya? O sea, que quiero hacerme un análisis de orina mañana. Y dices, porque tengo duda, hay mucha espuma en mi orina, estará pasando proteína, voy a morir joven, mi riñón se va a podrir, ¿no? Entonces, ¿sí? Mañana voy. Pero tú sabes que te has dicho que ese mañana, cuando te vas a hacer un análisis, la probabilidad es menos de 1 entre 20 de que realmente vayas mañana. Pero una parte de ti se está haciendo otra vez otra promesa, donde cada vez que te haces una promesa que no cumples, estás mandando al traste el prestigio contigo mismo, que es el balance entre el caos y el orden, entre el hemisferio derecho, ¿sí? ¿Okay? Entre el malabarista que está aquí, ¿sí? Se pierde cada vez que te haces una promesa que no cumples, ¿sí? Entonces el caos crece, el caos crece, el caos crece. Y lo equivalente es que la vida de Juan Carlos es más inconsciente
que consciente. ¿Sí? Porque el inconsciente no confía en ti. Porque el inconsciente es más hemisferio derecho que izquierdo. Porque el inconsciente está hecho de respuestas automáticas. ¿Sí? Que en promedios han funcionado mejor que las respuestas planeadas que Juan Carlos hace. El peor es que el inconsciente también no se basta a sí mismo. Por eso permitió que se creara el consciente. ¿Sí? ¿Okay? Si lo ves desde un punto de un proceso evolutivo, la gran victoria del inconsciente es haber fabricado un consciente. ¿Sí? Una máquina lenta, hiperflexible, que es la que no tiene el inconsciente, ¿sí? Que puede aprender rápido y combinar patrones y ser creativa. ¿Sí? Pero si esta madre no me está cumpliendo, entonces vamos a operar más desde acá. ¿Sí? Sí. Entonces, el tema es el yo ideal, ¿sí? Tiene que ser lo más fácil posible o estar hecho de... el gap entre el yo ideal y el atómico debe ser mínimo, ¿okay? Porque se necesita una pequeña diferencia de potencial para empezar. Si lo ves así, caminar hacia el norte es caer hacia el norte, ¿no? Es dejar, cuando gente corre, ¿no? Correr es un tipo de caída. Hay un segundo donde estamos cayendo, ¿sí? Entonces, no necesito una gran diferencia potencial para empezar a avanzar en la dirección correcta. Entonces, ¿qué haces? Intentas hacer el mínimo cambio necesario, a ver si se despertó, que te avance hacia lo que quieres. No se despertó, bueno, la que sigue. No tarda mucho y entonces se despierta. Y entonces te va a decir no. Y entonces le dices, muy bien, ¿por qué no? ¿Qué es el pedo? Que muchas veces que no le hacemos esa pregunta a la resistencia. ¿Por qué no? ¿Qué? Y entonces la resistencia te va a decir, no quiero por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Ok, y entonces tú dices, oye, ¿qué pasa? Dejas que la resistencia informe al consciente y entonces, ok, le voy a quitar esto al plan y ahora vamos a hacer esto ahorita. ¿Esto sí? No, eso tampoco, no, por esto. Y entonces lo cambias y lo ajustas. Hasta que llegues a un punto donde la resistencia te dice, no tengo un pedo. Ya. Y te deja ejecutar eso en el ahora. ¿Sí? ¿Me explico? Y mejor aún, dice la resistencia, si la resistencia dice que no quiere, por contraposición puede saber que quiere. Y entonces el consciente dice, ¿qué se parece a lo que la resistencia no quiere? ¿Cuál es el inverso? En mi caso, que yo sé que no es la cosa más sana del mundo, pero de vez en cuando, ¿quieres una Coca Light? Si me dejas hacer esto, te voy a dar una Coca Light. ¿Sí? O un cappuccino. O en fin, es lo padre de saber qué símbolo te mueve. Porque yo he cambiado muchos, premiar a la resistencia, darle lo que la resistencia lo que quiere, ¿sí? No solo con placeres de corto plazo, sino con placeres de largo plazo. Que es, te voy a comprar un libro de tu lista de Amazon de wishlists, ¿no? O vamos a leer un quote de Einstein que tiene rato que lo quieres leer, ¿sí? O te acuerdas ese artículo que quieres leer que no te lo voy a leer. Entonces, si le prometo, puedo seducir a mucho de mi resistencia con sabiduría y no solo con placeres de corto plazo. ¿Sí? Entonces, y de esa manera me permite probar y vivir cosas nuevas. Que luego, cuando ve que funcionan, porque la resistencia quiere, no es que te quiere tener jodido, la resistencia quiere seguro, quiere que estés seguro. Entonces, si ya ves si estás suficientemente en un lugar, eso se vuelve parte del territorio familiar. Se borra del hemisferio derecho, ya no es caos, se mapea en el izquierdo y te deja ser de forma natural ahí. Y entonces ya le comiste una 36, ¿sabes? Parte al caos y la mandaste para acá. Y entonces sigues. Y no solo eso, le ganas espacio al caos, sino que ahora la resistencia te tiene un poco más de confianza. Y va a ser más fácil si le prometes cosas que creen en ti porque tu prestigio en ti mismo subió. ¿Sí?